Bien, elegimos como tema para nuestra columna de hoy la conmemoración del 1 de Mayo en el mundo. La fiesta, el tradicional Día de Lucha Internacional de los Trabajadores, ha tenido diferentes características que tienen mucho que ver con lo que pasa en cada uno de los países, en cada una de las regiones. Y si en Europa, como en distintas ciudades de España, Madrid, Valladolid y otras que hemos podido apreciar, en Bilbao también, del mismo modo en Grecia, especialmente en Atenas, en Italia y otros países donde está a la orden del día la crisis capitalista con desempleo creciente, caída del salario, caída de las jubilaciones, aumento de la edad jubilatoria y otras pérdidas de conquistas del viejo estado de bienestar europeo, se han producido gigantescas marchas de protesta que han confrontado contra las políticas de los gobiernos. En cambio, en América Latina, particularmente en los casos de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, se han producido también importantísimas manifestaciones, pero en este caso han tenido la particularidad de defender las conquistas que los trabajadores han logrado en todos estos últimos años. La de Cuba, que es tradicional y paradigmática, ha sido hecha en homenaje a el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y contó desde ya con la presencia de las más altas autoridades del Estado. Lo mismo ocurrió en Venezuela. Allí denominan a Maduro el primer presidente obrero. Efectivamente, él ha sido trabajador del Metrobús de Caracas, chofer del Metrobús, y en esa condición es ahora presidente de la República. Él encabezó la manifestación, formó parte, no solamente la columna inmensa adhirió a las conquistas que viene logrando la revolución bolivariana, sino que el mismo presidente de la República estuvo al frente y caminó con la multitud por las calles de Caracas. Esta idea de aquellos lugares donde los trabajadores deben oponerse a sus gobiernos y en otros lugares donde deben apoyarlos, marca significativamente las diferencias que se producen y el hecho de que en estos días el continente donde los trabajadores reciben mayores beneficios es justamente el de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en nuestro propio país, el ministro de Trabajo participó tanto del acto de la CGT que encabeza Caló como de la CTA que encabeza Hugo Yasky, y en ambos casos se valoraron las conquistas logradas por los trabajadores en estos últimos periodos y también la defensa de estas conquistas para aspirar a mejores realidades para los trabajadores en nuestro país. También hubo una importante movilización en Uruguay, que es tradicional también que la haya. En Uruguay no se mueve una hoja de un árbol los días 1 de Mayo que no sean en la manifestación de la Central de Trabajadores. Repasando la fotogalería de la agencia Telam de noticias, veíamos justamente imágenes de distintos países, de distintos lugares, cómo se había vivido este 1 de Mayo. Lo que comentabas, el acto que es tradición ya en Cuba del 1 de Mayo, el Día del Trabajador, multitudinario, enorme acto. También una imagen de lo que sucedió aquí, corregime, creo que es el acto que se realizó en la cancha de Racing. Hay una foto aquí en la cual incluso se te ve por allí en la foto. Efectivamente. Fue en la cancha de Racing. Sí. Veo que estoy un poquito excedido de peso y me voy a cuidar. Bueno, no, pero las cámaras mienten, no se preocupen. Puede ser, sí. Bueno, tratábamos esto, digamos, los distintos momentos que se viven en cada uno de los países, en el interior de nuestra región, porque también esto que vos retratabas de Argentina, de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba, no es lo mismo, por ejemplo, que se vive en Chile. Bueno, justamente en Chile y en Colombia, que son dos países donde se continúa aplicando el modelo neoliberal y que pertenecen a la coalición de países
denomina Arco del Pacífico, que sigue la política de Estados Unidos y tiene tratados de libre comercio con la nación del norte, México, Colombia, Chile y Perú, son los 4 países que integran este Arco del Pacífico. En Colombia y Chile hubo también importantes manifestaciones anti-neoliberales, en el caso de Colombia favoreciendo el proceso de paz que está en el diálogo entre la guerrilla y el gobierno que se realiza en La Habana en estos días, pero ¿qué pasa? En estos casos han habido fuertes represiones. Llegado un momento de las marchas de los trabajadores, los efectivos de las policías antimotines se lanzaron contra ellos con los típicos gases lacrimógenos, balas de goma y demás, y se produjeron entonces represiones muy fuertes, 100 detenidos en Colombia, otro tanto aproximadamente en Chile, y esto muestra también que los modelos neoliberales deben acudir a los mecanismos represivos, como de alguna manera también recurrió a ellos Macri acá en la ciudad de Buenos Aires para imponer el derrumbe de los talleres protegidos del Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Sí. De manera que tienen mucho que ver, es muy significativo este 1 de mayo, muy gráfico en relación a cómo viven los trabajadores las situaciones en cada uno de sus países. Jorge, buenas tardes. Me quedé pensando en lo que usted manifestaba en relación a las quejas que se realizaron el 1 de mayo en Europa, en diferencia a las manifestaciones, si se quiere, de apoyo que se han realizado en otros países en América Latina. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto le falta a los trabajadores de América Latina para equiparar su situación a los trabajadores de Europa? Es decir, con malestar en Europa y todo, uno puede suponer que la situación de los trabajadores en Europa puede ser mejor que la de los trabajadores en Latinoamérica, ¿o no? Bueno, sí, claro, todo es posible de comparar, pero cuando tu techo ha sido muy alto, como la situación que vivían en Europa con los viejos sistemas ya terminados del estado de bienestar, el estado keynesiano, bueno, estas situaciones devienen por ejemplo, en España, 26% de desempleo, o sea, gran cantidad de trabajadores que han perdido los puestos de trabajo de que gozaban, con los beneficios sociales, vacaciones, salud paga, etcétera, etcétera. En el terreno de la juventud en España, el 52% de los jóvenes no tienen empleo. Y hay también una feminización del desempleo, porque es más grande el desempleo entre las mujeres, que llega al 48%. Son cifras verdaderamente terribles. Y cuando uno ha vivido una situación relativamente favorable, como la que había en España y en Europa en todos estos años que pasaron, y entonces la fuerte caída estrepitosa, es una caída no suave, es una caída brutal, es posible que todavía existan en España y en algunos países de Europa trabajadores que estén un poco mejor que los trabajadores de nuestros países, pero es evidente que la pérdida de derechos es totalmente inversamente proporcional a la conquista de nuevos derechos que han adquirido los trabajadores en nuestro continente. Por ejemplo, podemos citar el caso de Venezuela, donde el 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro reglamentó la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Es una ley que, por ejemplo, prohíbe la tercerización, es una lacra del trabajo en muchos de nuestros países, y entrega una serie de beneficios sobre vacaciones, sobre descanso posparto y sobre tantas otras cuestiones que son colocadas hoy como la más avanzada de las leyes del trabajo y la más moderna de las leyes del trabajo que se registra en el mundo. Es decir, es una situación absolutamente inversa que es digna de ser comparada, al margen de que es posible darte la razón en el sentido de que todavía puede ser que trabajadores que hayan conquistado todos estos nuevos derechos no alcancen los niveles de trabajadores, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en Inglaterra, que si bien vienen en declive, no tienen un declive tan pronunciado, tipo precipicio,
como el que está ocurriendo en España o en Grecia en estos momentos. Pienso además en los niveles de consumo que hay en general en Europa y en Estados Unidos, que en realidad son los más altos del mundo, es decir, verdaderamente los países del primer mundo consumen muchísimo más que el resto de los países. Sí, efectivamente, porque, por ejemplo, muchos de los trabajadores que han quedado desempleados conservan su vehículo. Sí. Y consumen combustible o conservan su vivienda por la cual pagan un alquiler que tal vez ahora no lo puedan pagar, y en España estamos asistiendo al fenómeno de lo que ellos denominan desahucios, Claro. es decir, desalojos, Sí, sí. por no poder pagar los alquileres que venían pagando cuando tenían su empleo y cobraban buenos salarios. Así que ahora hay una gran lucha, porque incluso los bancos y los propietarios no saben qué hacer con esas viviendas, porque si desahucian o desalojan, para usar la terminología nuestra, a quien está recibiendo, bueno, ¿a quién se lo van a alquilar? Claro. Es una situación verdaderamente que de afectar a los trabajadores ya empieza incluso a afectar a sectores medios que, Claro. por ejemplo, tienen una vivienda de más para alquilar o dos de ellas. Así que esto se va generalizando y abarcando no solo a los sectores del trabajo, sino incluso a sectores medios que viven del consumo interno. Cuando baja el consumo, porque los trabajadores han perdido su empleo o ha bajado su salario real, también son afectados gruesos sectores medios de la población, y solamente se benefician los bancos y algunos sectores monopólicos muy poderosos que conservan su riqueza y especialmente su poder político. El otro día surgió en una serie de diarios digitales una noticia que decía que desde un organismo estatal de España se informaba que el destino principal de los emigrantes españoles era la Argentina, es decir, que algo debe haber estado pasando, debe haber una cercanía entre las posibilidades que se están teniendo hoy en Argentina con las posibilidades que se han tenido en Europa durante los últimos años hasta ahora. Efectivamente, está creciendo enormemente. Ahora es el consulado argentino, aquel lugar donde se registran las colas que se registraban en la década de los 90 en el consulado español aquí en la República, en los diferentes consulados españoles aquí en la República Argentina. Y esto es para un análisis sociológico, Claro. porque hay familias que se han originado en España, que han venido aquí, los abuelos han venido a la Argentina, se han desarrollado, los hijos o los nietos de ellos ya se volvieron a España, y ahora en esas mismas familias hay un regreso de una nueva generación hacia estas tierras, de manera que tenemos una cierta hermandad en el cruce del Atlántico, pero bueno, tiene mucho que ver con los vaivenes de la política y con escapar de las situaciones que provoca el modelo neoliberal a un lado o al otro, según los tiempos del océano. Sí, surge también una interesante cuestión de respecto a esta comparación que hacían de las situaciones de un trabajador en América Latina hoy conquistando derechos y un trabajador en Europa perdiéndolos, también hasta qué punto se sostendrá o cuánto se profundizarán no solo la crisis, sino las recetas ortodoxas respecto de la crisis, y que no lleven a esos trabajadores a niveles más bajos, incluso de los que ya están teniendo, y que puedan llegar también a los niveles que durante todavía nuestras épocas de modelo neoliberal había en nuestra región y en nuestro país. Sí, efectivamente, y hay un debate que se abre al respecto sobre la irreversibilidad de los procesos de cambio en nuestra región. Claro. Si el proceso de la revolución ciudadana en Ecuador o la bolivariana en Venezuela, el socialismo comunitario en Bolivia, los procesos de Brasil, Uruguay, la Argentina, más que los procesos, las conquistas que se han logrado pueden ser irreversibles, o determinadas situaciones pueden volverlas para atrás y retrogradarnos a la década del 90. Hay un gran debate sobre esto que sería motivo tal vez de otra columna. De largas conversaciones, sí. Y de largas conversaciones, especialmente en las facultades de Ciencias Sociales. Efectivamente. Muchas gracias, Jorge, por el contacto, y nos volvemos a comunicar la semana que viene. Ok, un abrazo grande, adiós. Un abrazo. Era Jorge Creines, columnista en política internacional en El Candil. Con música esperamos el próximo boletín.